Ya pasamos, ya leímos la parasha de Jucat, pero el mensaje siempre es aplicable, ¿no? Todo el tiempo. Así que eterna. La Torah no es nada más una semana y ya se acabó, sino toda la semana podemos ahorita aprender también Bereshit y sacar un mensaje bonito de Bereshit para aplicar hoy, ¿ok? Entonces, vamos hoy a entrar un poco más profundo lo que es Jucat a Torah. La parasha dice Zot Jucat a Torah. Esa es la ley de la Torah, de toda la Torah. ¿Cuál es? La vaca roja. Okay, la vaca roja está bien, pero ¿por qué es la ley de toda la Torah? Es la ley de la vaca roja, pero ¿por qué toda la Torah? Pues la Torah es vida y la vaca roja es vida, entonces es buena. Te lo voy a explicar, pero tú lo vas a hacer. Ok. Entonces, primero dice aquí que ahorita la vaca roja es una ley. Cuando decimos ley en hebreo, quiere decir sin lógica, no entendemos. No hay explicación. ¿Un estatuto? Sí, no hay explicación, una dogma. Sí. No hay explicación. Dios dijo, hay que hacer. ¿Ok? Dice aquí que Rashi trae el comentarista que todas las naciones, todos los pueblos te van a reír de ti, que estás cumpliendo cosas que no tienen lógica, entonces se van a burlar del pueblo de Israel. ¿Ok? Pero en Beit Hanan, la pasada de Beit Hanan dice Moshe Rabbeinu al pueblo, Ushmartem v'asitem tachukim, tienen que cuidar a esas leyes. ¿Por qué? Ki chochmatchem ubinatchem le'enei amim. Los pueblos van a decir, wow, qué pueblo sabio que tiene leyes tan importantes, tan interesantes, tan profundos. Entonces, ¿se van a burlar de nosotros o se van a decir que nosotros somos muy sabios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un cambio? Pues dice que al principio hay cosas que no se entienden, pero después, a veces puede pasar muchos años, pero después, poco a poco empiezan a entender el asunto. Ejemplo, la religión judía en la Torah siempre habló de un punto de comienzo. Bereshit bara Elohim, un punto de comienzo. Todo el mundo, los físicos, todos dijeron, es una tontería, el mundo es estático. El mundo no tenía nunca punto de comienzo. Hasta hace menos de 100 años, Albert Einstein todavía dijo que el mundo no tenía, el universo no tenía un punto de comienzo. Es un mundo estático. Hoy en día, con las teorías del Big Bang y todo lo que sabemos, ya todos están de acuerdo que el mundo tenía un punto de comienzo. Ya empiezan a entender lo que está escrito en la Torah. Antes burlaban de la Torah, ahora dicen, wow, ¿qué Torah? Wow, estaba escrito antes. Entonces, hay cosas que antes no se entiende, después se entiende, y hay cosas que todavía no entendemos, pero todavía tenemos que tener respeto y tratar de aceptar las cosas aunque cuando no entendemos, porque cuando hay cosas que son tan importantes para nosotros que aun cuando no entendemos el tema, lo tenemos que hacer por diferentes razones, o porque es una protección. Por ejemplo, cuando dice que es medida por medida, siempre Dios hace. Entonces, tú haces cosas sin lógica, cuando no piensas que la lógica te dice que hay que hacerlo. También Dios te va a dar cosas sin lógica, quiere decir, aun cuando no tienes que recibir algo porque hiciste un error o algo, entonces no tienes que recibir salud o no sé qué, entonces Dios también te va a dar. ¿Por qué? Porque tú hiciste algo sin lógica, cumpliste las cosas de Él sin lógica, entonces medida por medida Él también hace cosas que no tienen lógica. ¿Ok? Y siempre vamos a llegar a los puntos en la religión que no tienen pruebas 100%. No podemos comprobar. Por ejemplo, había siempre discusión si el planeta es plano o redondo. Después, hoy en día, todo el mundo ya está de acuerdo que es redondo. Nadie discute. Pero ¿por qué todavía la gente discute en contra de la religión o si existe Dios o no? Porque hay cosas que lo tienes que hacer por amor. Uno no se casa porque recibió una prueba científica que es su esposa. Uno se casa por amor, por sentimientos. Es exactamente con la religión. Por eso hay cosas que no entendemos y lo tenemos que seguir haciendo para mostrar y conectar también los sentimientos, no nada más la mente. No siempre puedes entender todo. Como le dije, creo la semana pasada, había uno que me dijo lo que no se entiende la Torah, que no sé qué. Y cuando le pregunté si entiende a su mujer, se quedó callado. Entonces, hay cosas que no entendemos aquí en este mundo. No tenemos que ir tan lejos. Había uno que estaban en un helicóptero y se cayeron, murieron. Después encontraron la caja negra y escucharon ahí que uno le dice al otro, wow, qué frío hace aquí. Entonces el otro le dice, ok, voy a subir a apagar este ventilador grande que hay. Entonces, hay cosas que si no entiendes, mejor déjalo.
no empiezas a tratar de tocar cada cosa que no entiendes. Hay cosas que no entiendes cómo funciona el celular, pero sigues usándolo. Entonces es igual. Ahora la pregunta es si dice que no tiene lógica esa vaca roja. ¿Es verdad que no tiene lógica? Quiere decir, no tiene lógica y nunca vamos a entender por qué no tiene, o si tiene una lógica que nosotros no podemos captar. Sí tiene lógica, no podemos captar, por supuesto que tiene lógica. Que no podemos captar la segunda opinión. Vamos a ver, porque de pronto la vaca roja, como dice Jajamim, es reparación sobre el pecado del becerro de oro. ¿Cuál era el pecado del becerro de oro? Es querer entender todo, pensar que ya entendieron todo, y de repente Moshe no llega y se empiezan a calcular que según sus cálculos no llegó y entonces murió, entonces hay que buscar otro líder o no sé qué. Entonces querían entender todo, al querer entender todo, se cayeron y pecaron. Entonces dice la Torah, ¿sabe cuál es la reparación de ese pecado? Hacer algo sin entender. Quiere decir que la lógica de la vaca roja es no entender. No hay otra lógica. No hay una lógica que no podemos captar, sino esa es la lógica, hacer algo sin entender. Ese es todo el motivo y el propósito de la vaca roja. Pero eso tiene lógica también. Pero esa es la lógica. Entonces, ¿entendiste el tema? Sí, claro, es lógico. Es lógico. Es lógico. Vamos a pensar que es así, pero el detalle que falta aquí es que ellos recibieron el orden de hacer la vaca roja antes de hacer el pecado del becerro de oro. En Mará, salieron de Egipto, llegaron a Mará, ahí recibieron la vaca roja. Entonces, antes del pecado del becerro de oro, ¿cómo puedes decir que se llega a reparar el pecado del becerro de oro si lo recibieron antes? Que Dios da la cura antes del problema, Dios se va adelantado. También puede ser. También todos los pecados empezaron por cuentas. Adán Arishon también, porque Dios le dijo, no comes del árbol. ¿Por qué comió? Empezó a hacer cuentas. Dijo, mira, si yo no tengo la parte mala del mundo dentro, entonces ¿con quién juego? Es como jugar contra un niño de 1 año de fútbol. Entonces, si ganas, no es un gran cosa, pero si jugaste contra no sé quién, es lo mejor hoy en fútbol, y ganaste, ahí sí tenías rival. Entonces, Adán Arishon hizo cuenta, Moshe Rabenu también hizo cuenta, ¿por qué le pegó a la piedra? Dios le dijo, habla, ¿por qué pega? Hizo cuenta, dijo, mira, si yo lo voy a hablar y va a sacar algo, van a decir que el pueblo no entiende cuando le habla y la piedra así. Hizo cuenta, siempre los pecados empiezan con cuentas que uno piensa que es más sabio de todo, sí. Y con su lógica, que piensa que está encima de la lógica de Dios o esto, y empieza a pecar. Entonces, para evitar eso, Dios da el orden de la vaca roja. Entonces, según eso hasta ahorita, la única lógica de la vaca roja es hacer cosas que no tiene lógica. Esa es la lógica. Dar un espacio a cumplir la fe con sentimiento. Le voy a traer un midrash que contradice lo que dije aquí. Dice que Moshe Rabenu cuando subió, él escuchó. No entiendo cómo y eso, pero así dice. Okay, vamos a sacar por lo menos la enseñanza de esa historia. Subió y escuchó que Dios dice que la vaca tiene que tener 2 años como Rabbi Eliezer. Es la opinión de Rabbi Eliezer. 2 años. 2 años. Moshe Rabenu ve a este Rabbi Eliezer, es decir, en el futuro, y dice, yo quiero que ese Rabbi Eliezer sea de mi descendencia. Okay. Y así pasó. Rabbi Eliezer es Okay. wow, muy metido. Sí, Medio entonces dijo, ¿quién es? Raimer también está siempre en la sí, también. Okay. Pero dijo, y también dice ahí, sigue ahí, dice que Dios le dice a Moshe, a ti te voy a decir el motivo y la lógica de la vaca roja, pero a Rabbi Akiva y a ninguno más lo voy a revelar este secreto. Incluso el rey Salomón dijo, yo quería entender la vaca roja, pero no entendí. Quiere decir que sí hay otra cosa aquí, aparte de lo que dijimos, que no se entiende. Porque Dios le dice a Moshe, yo te voy a revelar el secreto. Quiere decir que hay otro secreto ahí. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Y por qué Moshe puede y el rey Salomón no puede? ¿Y por qué Moshe pide que Rabbi Eliezer sea su hijo, sea de su descendencia? ¿Y por qué no pide, por ejemplo, de Rabbi Akiva? Que también dice que vio a Rabbi Akiva, que dio una clase, que no entendió que esto, que lo otro. Y todo, sí, entonces ¿por qué a Rabbi Akiva no pidió? Y otra cosa, ¿por qué Dios dice que la vaca tiene que tener 2 años como Rabbi Eliezer si la halajá es como Jajamim, que dice que tiene que tener 3 años? 1 año, 3 años. Entonces, okay. como Jajamim. Entonces, si la halajá es como Jajamim,
Entonces, ¿por qué Dios no trae ni la opinión de Jajamim? ¿Por qué nada más la opinión de Rabbi Eliezer? ¿Ok? Hay, entre paréntesis, hay una opinión interesante. Dice, si la vaca viene a reparar el pecado del becerro de oro, el becerro es el hijo de la vaca. Sí. Entonces es como viene la mamá y arregla el problema del hijo. Ese es nada más según Rabbi Eliezer. Según Jajamim no puede cuadrar esa explicación. ¿Por qué? Porque Jajamim dicen que la vaca roja no podía ser embarazada nunca. Es decir, una de las condiciones para que esté fuera, apta, para que no podía ser embarazada. Sí, entonces no puede decir que es la mamá del becerro. Pero según Rabbi Eliezer sí es kshera. No hay problema si es embarazada. Entonces según eso sí se entiende que nada más según Rabbi Eliezer existe este motivo especial que es una reparación sobre el pecado del becerro de oro. Pero según Jajamim, sí, claro, según Jajamim ni existe en metáfora. Para entender quién era este Rabbi Eliezer, vamos a leer un poco, vamos a estudiar un poco su historia. Rabbi Eliezer ben Urkenus, su papá era muy rico, mucha plata por todos lados, mucha riqueza. Y él un día decide que no quiere trabajar, no quiere plata, quiere ir a estudiar. Va a ir a estudiar, ¿ok? Y como quería nada más estudiar y no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía dinero, no podía comer. Dice que hasta que comió tierra, comió cosas que no, le empezó a salir mal hongos, olor de la boca que no lo podían ni se acercar con él. Es decir, llegó a estudiar tanto, pero dejó toda la parte material que tenía, perdió todo para estudiar. Dice que su papá llegó al lugar, a la yeshiva donde él estudió, porque los hermanos de Rabbi Eliezer mandaron al papá diciendo, oye, él no puede ir a estudiar y nosotros aquí trabajando y él después va a ganar la plata. Entonces el papá dijo, ¿sabe qué? Voy a ir y le voy a decir, si no regresa, lo voy a desheredar de todo lo que tengo. Y se fue con esa intención. Cuando llegó, estaba ahí, hicieron una fiesta y Rabbi Eliezer estaba dando la clase. Y todos los rabinos, Rabbi Yohanan ben Zakkai, todos los rabinos más grandes estaban ahí escuchando. Cuando él llegó y vio a su hijo que está estudiando tanto y es un nombre tan importante, dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a dar a ti todo y a tus hermanos nada. Entonces dijo, yo no quiero nada, dale a ellos, a mí no me interesa nada. Él se quedó pobre, sin ningún centavo, no comía casi nada para poder estudiar Torah. Con él es el primer rabino que empieza el Talmud con su nombre. Okay, él empieza el Talmud. Era tan especial que la cualidad principal de él es dejó todo lo que tenía, anuló toda la parte material para elevarse espiritualmente. Okay. Ahora pasamos a otra parte de su historia. Él llega a discutir contra Jajamim sobre un horno que era impuro y después lo volvieron a hacer, lo rompieron, lo volvieron a hacer. Si ahorita es puro o no. Él dijo que sí, Jajamim dijeron que no. Empezaron a discutir, Rabbi Eliezer dijo, ¿sabe qué? Yo voy a traer una prueba que la halajá es como yo. El río, el árbol del algarrobo que va a salir de su lugar. Y salió de su lugar. Jajamim dijeron, no nos importa. Después llegó, dijo, el agua que está pasando aquí va a dejar de pasar. Dejó de pasar, Jajamim dijo, no, ese no es tan importante. Dijo, los paredes del templo se van a empezar a caer. Empezaron a caer, dijeron, ese tampoco es importante. Dijo, va a salir una voz del cielo, va a decir que la halajá es como yo. Y salió y dijo, y dijeron, nosotros no nos importa lo que pasa arriba, aquí decidimos la halajá como aquí. Lo que pasa allá, pero nosotros decidimos aquí. Así que la halajá es como nosotros y no como tu opinión. Y él no quería aceptar lo que ellos dijeron hasta que lo... ¿Quién no quería aceptar? Él, lo excomulgaron, ¿sí? A él por no aceptar. Ahora, ¿por qué tanto? ¿Por qué era tan complicado? Sí, pero ¿por qué era tan grave la discusión? Él le opinó así, él tenía sus pruebas, salió voz del cielo. Entonces, ¿por qué Jajamim salen contra él? Entonces, la opinión sencilla es porque él, como de alguna manera, Jajamim sospecharon que él no cree en la fuerza de Jajamim en este mundo, de la Torah oral, de decidir sobre el camino correcto para llegar a la meta. Quiere decir, la meta está aquí, el destino está claro, ¿ok? Todos están de acuerdo, ahí en el destino no hay discusiones, está claro.
pero cómo llegar a este lugar, Solo hay por diferentes caminos. Porque es ¿Ok? por todos. Tú puedes preguntar, ¿quién tiene la razón? ¿Ashkenazim o Sefaradim? ¿O Hasidim? ¿O Yemenitas? La respuesta es todos, porque cada uno usa otro camino para llegar al mismo destino. ¿Ok? Al final todos llegan a lo mismo, como dice el rey Salomón, todos los ríos se van al mar. ¿Qué río se va al mar? Todos. Hay río más rápido, hay río más lento, pero todos van. Él no quería aceptar que Jajamim deciden el camino para llegar al destino. Él quería escoger otro camino para llegar al destino, según él era el camino correcto. ¿Cuál es la discusión? Vamos a entrar un poco más profundo. ¿Cuál es la discusión entonces? Para entender eso, vamos a traer otros dos nombres conocidos al final de la época de las parejas, antes de la época de los Tanaitas. Estamos hablando en la época más o menos el año 3728 de la creación del mundo, como hace 2000 años, un poco más, 2040 años. Dice así, había uno muy conocido, Shammai y Hillel. Dice que antes de Shammai y Hillel, en el tiempo de Yosef ben Yoezer, unos años antes, había nada más una discusión en todo el Talmud. Una discusión nada más. ¿Cuál era? Si puede hacer la semijá en el sacrificio en el tobo o no. Después de llegar un Shammai y Hillel, cientos de discusiones por todos lados. ¿Cuáles eran las discusiones entre Shammai y Hillel? Aparte de los detalles, hay un hilo que está agarrando todas esas discusiones. Vamos, unos ejemplos así, rápido. Buenas noches. Vamos, unos ejemplos así rápido. Por ejemplo, llega un señor, quiere convertir y le dice a Shammai, yo quiero convertir si me enseñas con la condición, que me enseñes toda la Torah cuando estoy parado en un solo pie. Shammai le dice, lárgate de aquí. Hillel le dice, si quieres, póngase de un pie. Todo lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas a tu compañero. Ya está, todo es la Torah. Wow. Es el primer cuento. Segunda historia, uno llega con Shammai y le dice, yo quiero convertir, pero con la condición que yo voy a creer nada más en la Torah escrita. Torah ahora no me gusta. Dijo, lárgate de aquí. No hay. Llegó con Hillel y le dijo, no hay problema. Él empezó a enseñar y poco a poco le empezó a traer al camino correcto, que la Torah oral también es parte importante, integral de la Torah escrita. Tercera historia, llega uno que con Shammai quiere convertir, pero con la condición que quiere ser Cohen Gadol. Shammai le dice, Señor, ni en sueño, lárgate. Llega con Hillel y le dice, con mucho gusto, venga. Le empieza a enseñar y después le trae a su camino correcto. Otra discusión. Hay uno que sienta en su sukkah. Su cabeza, mayoría de su cuerpo está en la sukkah, pero su mesa está afuera de la sukkah. Según Shammai, no está bien. Según Hillel, está bien. Otra discusión. ¿Qué fue creado antes? Según Shammai, el cielo. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim, primero Shammai, después. Y le dice, no, primero Aretz, después Shammai. El segundo capítulo está escrito, Be'yom asot Hashem Elohim, Eretz ve-shamayim. Primero tierra, después Shammai. Otra discusión. Dice Shammai, cuando siempre compró cosas, siempre era para Shabbat. Encontró un pescado bueno, el lunes es para Shabbat. Martes otro pescado mejor, ese para Shabbat. Toda la semana comió de Shabbat. ¿Ok? Siempre los pescados, me acuerdo. No está malo, eso está bueno. Espera. Según había una vez, ¿ok? Si ya estamos hablando de pescados, hay que mencionar esos pescados porque son importantes. Había un rabino, se llamaba Rabbi Abraham Ibn Ezra, un rabino muy conocido, ¿ok? Y era un rabino muy sabio, pero una cosa no tenía: suerte. Okay. No tenía suerte de tener suerte y nunca tenía suerte. Dice, hasta que lo querían una vez ofrecer, los alumnos querían darle plata porque era muy pobre y no quería recibir. Entonces lo pusieron en el camino. Dijeron, va a caminar, lo va a encontrar, lo va a agarrar y ahí va a tener su plata. Y lo observaron de lejos, pusieron la plata, él empezó a caminar y siguió recto. No lo vio. Le dijeron, rabino, ¿qué pasó ahí en el camino? Dijo, no, es que yo pensé cómo se ve, cómo se siente un ciego. Y cerré los ojos y caminé para sentir como ciego. Entonces pasó la plata y no lo vio. No tenía suerte en nada. Y dice que una vez llegó a un lugar, siempre estaba viajando, una vez llegó a un lugar y no tenía dónde comer. Ahí en este lugar había una ley, o costumbre, que
cada Shabbat, uno de la comunidad es encargado, no es como aquí que siempre tenemos comida todo viernes, sábado, sino no había comida en la sinagoga, entonces cada uno estaba encargado, cada uno tenía su turno, tenía un Shabbat que él tiene que agarrar a los invitados que vienen a Shabbat a la sinagoga. Todos los invitados se lo llevan. Y justamente el Shabbat que llegó el Rav Ibn Ezra, le tocó a un señor, ¿ok?, que era el más tacaño del mundo desde que Dios creó el mundo. ¿Ok? Era más fácil que los mismos peces empiezan a cantar en Yiddish que él va a sacar una moneda de él. Era un tacaño, pero duro. Y él nunca compraba cosas para Shabbat, sino él se fue al mercado antes de cerrar el mercado. Él se fue al mercado para encontrar ahí todo lo que están tirando antes de cerrar el mercado, y había ahí a veces unos pescados y unas cositas y eso, y eso es lo que cocinó para Shabbat. Justamente esta semana, justamente la semana que estamos hablando, él se fue al mercado temprano, no para comprar sino para ver. Estaba aburrido. De repente trajeron un pescado de ese tamaño al mercado. Entonces él preguntó cuánto vale. Le dijeron, ese vale $100. Dijo, no, yo nunca pago $100 por un pescado. Entonces dijeron 80, 70, 60, 50, 40, 30, llegamos hasta 20. Dijo, ¿sabe qué? 20 es una oportunidad. Dámelo. Ya, dámelo. Lo agarró, trajo a la casa, le dijo a su señora, mira, ese Shabbat vamos a limpiar todos los Shabbatot de todos los años que hicimos hasta hoy. Ahí pones todos los condimentos de la casa, el cloro, todo lo que tienes ahí en eso, lo metes shampoo, jabón, no importa, pero va a salir el mejor pescado del mundo. Ese Shabbat vamos a comer el mejor. Y así lo hizo. Y él salió más temprano de la casa a la sinagoga, pensó que si sale más temprano, regresa más temprano. Entonces se fue a la sinagoga, apenas llega a la sinagoga, lo ve el Gabay y le dice, qué bueno que llegaste, hoy te toca a ti el turno de agarrar a los invitados a la casa. Dijo, no, esa semana no, pásalo para la otra semana. Dijo, no, la ley es la ley, la costumbre es costumbre, tú tienes que agarrar a los invitados esa semana. Vio el reloj, dijo, es exactamente la hora de ir otra vez al mercado. Se fue al mercado antes de cerrar, tiraron ahí 3 pescados pequeños, viejos, Y los compró. agarró eso, regresó a la casa, le dijo a su señora, mira, ese Shabbat llegan invitados, ahí pones un medio tomate, es para los invitados. Ok, regresó a la sinagoga contento, llega, termina el rezo, el Ibn Ezra se va con él, y el Ibn Ezra entra a la casa, de un lado tiene olor de paraíso, del otro lado infierno. Entonces él ya empezó a entender lo que se trata, y el Señor le dice todavía que aquí tiene la costumbre, en hebreo dice el invitado come primero y después se va a dormir. Así le dijo, mira, para no molestarte, tú ya llegaste de viaje, estás cansado, come tú primero y después te vas a dormir. Ok, el Ibn Ezra dijo, si es así, tráeme la comida. Entonces le trajo los 3 pescados, eso, medio tomate, imagínense cómo sería. Entonces el Ibn Ezra lo vio y agarró uno y le empezó a hablar. Agarró el segundo y le empezó a hablar. Agarró el tercero y le empezó. Dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, ¿qué te importa? Hay uno que come, uno que habla con pescado, ¿qué te importa? El rey Salomón habló con pájaros, yo hablo con pescados. Dijo, tienes que decirme lo que estás diciendo, hablando con los pescados. Dijo, ¿sabe qué? Yo te voy a decir, pero después de lo que digo, tú tienes que cumplir lo que voy a decir. Dijo, ok, no importa, nada más dime qué estás hablando con los pescados. Dijo, mira, yo soy un rabino importante. Yo siempre tenía pregunta, ¿cómo pasaron el pueblo de Israel el Mar Rojo? Ahí el Yam Suf, en la salida de Egipto. Esos pescados, según lo que vi, salieron de ahí. Entonces yo le empecé a preguntar cómo se fue la partida del Mar Rojo. Agarré el primero, me dijo que estaba enfermo y hasta hoy es así, entonces no fue este día. El segundo me dijo que estaba en un paseo, en otro lugar, y en un crucero o no sé qué, no estaba ahí. Y el tercero me dijo que él, cuando hicieron la partida del Mar Rojo, era muy pequeño, pero su hermano grande que está en la cocina, él seguro puede decirme exactamente qué pasó. Entonces ahí logró arreglar el asunto. Ok, entonces, ¿cuál era la discusión entre Shammai y Hillel, entre Rabbi Eliezer y Jajamim? Todas esas discusiones, ¿cuál es el hilo que junta a todas esas discusiones? Muy sencillo. Según Shammai, la parte importante, el único camino de trabajar a Dios es anular la parte material, acercar la parte espiritual, elevarse la parte espiritual, la parte del alma. La parte del cuerpo es nada más un medio temporal, pero hay que tratar de anularlo lo máximo posible para llegar a la parte espiritual.
Y Hillel dice, no, eso es imposible. La gente tiene que disfrutar, la gente tiene que usar la parte material para llegar a la parte espiritual, no al revés. ¿Ok? Así es la discusión. Y ahora vamos a ver todas las discusiones. Por ejemplo, Rosho Berubó Bazooka. La azúcar es el término temporal en la vida. Si uno está casi toda su cabeza en la parte temporal y siente que es temporal, pero su mesa está en la casa, no funciona, dice Bet Shammai. Bet Hillel dice sí, es por lo menos algo, es mejor de nada. O otra discusión, ¿qué fue creado antes? ¿Qué? Están discutiendo en la realidad, si Dios creó antes el cielo o la tierra, ¿qué importa eso? No, dice, Bet Hillel dice, la tierra fue creada antes, quiere decir uno tiene que empezar su vida con la tierra, con la parte material. Bet Shammai dice, no, la parte espiritual siempre tiene que estar antes, por eso el cielo antes. Bet Shammai dice justicia, Bet Hillel dice misericordia, hay que tratar bien, no todos pueden justicia, es complicado. Dice la Latid Lavo va a ser alajá como Bet Shammai. Pero hoy, la alajá como Bet Hillel, ¿qué quiere decir? En la esencia, Bet Shammai tiene razón, que la esencia es espiritual, la esencia es tu alma, el cuerpo se va a anular, no va a haber cuerpo. Pero Bet Hillel dice, pero por el momento estamos en un mundo material, hay que usar la parte material. Eso es lo que dice Bet Hillel. Y eso es lo que discute Bet Shammai. Y por eso Bet Shammai, que van más con justicia, con todo eso que llegaron a convertir, Bet Shammai lo sacaron. Bet Hillel dijeron, no lo podemos sacar, tenemos que llevarle el camino correcto, poco a poco, llevarle a entender cómo es la parte espiritual, pero hay que ir con misericordia, no con justicia. Y es exactamente lo que discutieron Rabbi Eliezer y Jajamim. Rabbi Eliezer dice, hay una forma igual, no nada más el horno, sino están usando una metáfora para llegar a un cuerpo de una persona y dicen, la persona, pongamos que es impuro, pongamos que hizo errores, pongamos que está muy alejado, dice Rabbi Eliezer, tiene que romperse y hacerse de nuevo para ser puro otra vez. Y Jajamí dice, no se puede, no se puede. Las personas no pueden anularse toda la parte del cuerpo, toda la parte material para llegar a ser puros. Tienes que usar una parte más fácil para el mundo. Y Rabbi Eliezer dice no, empiezan a discutir. Y Rabbi Eliezer dice, voy a traer pruebas que sí se puede, el árbol del algarrobo. Es decir, es el símbolo en el Talmud siempre de una vida espartánica, no sé cómo, una vida alejada de la parte material. Sí, pero esa es la manera así, ok. Sí, O sea, entonces dice apartada, ok. Esa es la manera de Goy de ser. Yo creo que vas con el coraje. Dice que Rabbi Hanina Mendoza, por ejemplo, él lo que comía era eso. Rabbi Shimon Bar Yochai lo que comía, el algarrobo siempre era el símbolo de alejarse de la parte material. Dijo, se puede, había gente que lo hicieron. Dijeron, no, ese es especial, ese no es prueba. Dijo, ¿sabe qué? El agua lo voy a traer como ejemplo, es el símbolo de la Torah. El agua viene de un lugar arriba para abajo, muestra humildad. Uno tiene que ser humilde, tener que agacharse, anularse para llegar a la parte. Dijo, ese tampoco es una prueba para todos. Dijo, ¿sabe qué? Los paredes del templo, el templo es un lugar donde uno tiene que estudiar, aleja de la parte material. Dijeron, tampoco puede ser prueba. Va a salir una voz del cielo. Dijeron, no es su prueba, porque el cielo, claro que estamos de acuerdo contigo, que el cielo es esencia espiritual 100%, pero ahorita estamos en la tierra, le dice Jajamín, no estamos en el cielo. Entonces no puede traer pruebas del cielo. Ahí estamos de acuerdo contigo, pero ahorita, ¿cómo llegamos a esta esencia? ¿Cómo llegamos a esto? Tenemos que usar un camino material, disfrutar con las cosas materiales. Y Jajamim tienen miedo del camino de Rabbi Eliezer, que puede llegar a un extremo. Y los extremos son peligrosos. Por ejemplo, hay religiones hoy en día que están matando por el nombre de la religión. Parte del Islam radical, no todo el Islam, pero parte de los radicales, llegaron a un extremo dentro de la religión y empiezan a matar gente. En las cruzadas, estamos hablando hace muchos años, y toda la historia, los extremos siempre mostraron que son peligrosos. Entonces, Jajamim sospechan, tienen miedo de esta opinión de Rabbi Eliezer y lo tienen que alejar el público de esa opinión. No tienen que alejar de la parte material tanto, tienen que usar la parte material para llegar a alcanzar niveles espirituales. Esa es la discusión ideológica, una discusión de esencia, no de detalles nada más. Los detalles son influencia de esa ideología general, influye a muchos detalles, a muchas discusiones entre Shammai y Hillel, entre Rabbi Eliezer y Jajamim, y entre todo lo que opinan en los dos lados. Ahora regresamos a la vaca roja. La vaca roja es agarrar la parte roja. ¿Qué es roja?
En la Torah cuando habla de Esav dice rojo, Aliteni name adom adom, la parte más materia que hay. Dice tiene que quemarla, tiene que anularla, tiene que anular toda la parte material. Anulaste la parte material, ya estás puro. Dice Rabbi Eliezer, ese es el camino correcto. Y por eso dice Moshe Rabbeinu, era la persona que más se alejó de la parte material. Dice, cuando dice en la Torah Abraham, por ejemplo, dice Abraham, con Jacob también, dice, hay una hay una pausa. O con Moshe dice Moshe junto. ¿Por qué? Dice que él logró hacer parte del, ya llevar a su cuerpo también la parte espiritual. Alejó de su señora, se alejó totalmente de la parte material. Moshe Rabbeinu era el símbolo de esto, y por eso él podía entender y captar ese mensaje de la vaca roja de quemar y anular toda la parte material. Y por eso él pidió que Rabbi Eliezer sea de su descendencia, porque Rabbi Eliezer lleva su ideología también, pero Rabbi Akiva es de Bet Hillel. Rabbi Akiva es lo opuesto. Material. Entonces la parte material, la parte de agarrar el otro camino, entonces Moshe no pide por Rabbi Eliezer. Y Dios no dice la opinión de Jajamim porque está hablando en la esencia, en el cielo, que es como Rabbi Eliezer. Y por eso es lo que Moshe entiende. Rabbi Eliezer llega a hablar de la vaca roja, pero ni rey Salomón, que estaba con mujeres, que estaba rey, que era, dice, rico y todo, la parte material. Él no podía captar este mensaje de anular toda la parte material. No es captar el motivo de la vaca roja, es captar la ideología de la vaca roja, el camino de la vaca roja, la forma de vivir, la forma de anularse la parte material. Dice, es muy complicado hoy en día hacerlo. Es imposible. Nosotros no podemos. Por eso no podemos entender la vaca roja. Pero Moshe Rabbeinu era uno que sí podía hacerlo. Pero no todos pueden. ¿Cómo lo aplicarías hoy? Dice, vamos a llegar, ¿ok? Dice, Aarón a Cohen es otra parte de Moshe, opuesto. Dice que cuando Moshe Rabbeinu le dice a Dios, yo no puedo ir con Paró, yo no soy de eso, yo soy espiritual, yo no me meto en política en eso. ¿Qué le dice Dios? ¿Sabe qué? Agárrate a Aarón. Yelejalepe, iniciales de Hillel. Aarón es la parte de los sentimientos, la parte que viene con el pueblo. O Rodef Shalom dicen lo que leímos, que cuando Aarón murió, todos lo lloraron. ¿Por qué? Él era más conectado con el pueblo de esa manera. Entonces era más conectado a la parte material con esa parte. Entonces por eso Aarón a Cohen es lo que complementa a Moshe. Siempre necesitaban Aarón y Moshe. Moshe no podía solo nada más. Y también en las cualidades, dice Aarón es Od, es belleza. Pero Moshe es Netzach, es eternidad. Porque la esencia de Moshe, la parte espiritual es la esencia, es la eternidad. Pero la parte de Aarón es un medio para llegar a lo que es y ese también salida de Egipto. Egipto representa la parte material. ¿Cómo se sale de Egipto? La respuesta es combinar. No se puede nada más alejar de la parte espiritual, de la parte material totalmente. Moshe podía, pero nosotros no podemos. Hay que combinar también a Aarón. Aarón y Moshe ahí pueden salir. Conectaste mente y corazón, conectaste la parte material, pero no olvidaste de la parte espiritual de Moshe. Ahí puede salir. No tener extremo y extremo. Sí, exactamente, dar un equilibrio de dos caminos. Y ese también, cuando estaban en Babilonia, querían subir a Israel, terminaron los 70 años del exilio. Estamos hablando de 3408 de la creación del mundo. Terminó el exilio. ¿Cómo suben? ¿Cómo salen? Otra vez ahí regresa Esther, que lleva el Aleph de Aarón, y Mordejai, la mente de Moshe, ¿ok? Porque otra vez la misma cosa. Mordejai trae la información, Mordejai trae la parte espiritual, y Esther la parte material, se conecta con Ahashverosh y toda la cosa. Y la Titlavo también, cuando vamos a querer salir de esa diáspora, también hay Eliyahu, que es Aarón, Esther, y Mashiach, que es Moshe, que es Mordejai, es la parte Mashiach, la parte informativa, la parte de la esencia, y Eliyahu es Veshir de Rabot al-Banim, es la parte espiritual que conecta, ¿ok? Entonces, los dos tenemos que hacer, los dos tenemos que combinar. Ahora, dice que cuando el pueblo de Israel hicieron el pecado del becerro de oro, ¿con quién fueron? Con Aarón. Moshe llega y ve esto, rompe las tablas. ¿Por qué rompió las tablas? Dice, las tablas en ese momento eran espirituales totalmente. Pero cuando Moshe ve que el pueblo a través de Aarón hizo el becerro de oro, ¿qué quiere decir? ¿Por qué a través de Aarón? Porque Aarón era lo que conectaba la parte material con la parte espiritual, y eso es lo que el pueblo hizo en el becerro de oro. Conectamos la parte más material del becerro de oro y querían meter el Dios, la parte espiritual, dentro de ese becerro.
querían mezclar las dos cosas como entendieron de Aarón, que es el camino correcto. Y eso es lo que Moshe, cuando ve eso, dice, entonces mis tablas no van a funcionar, mis tablas son espirituales totalmente, el camino del pueblo no está preparado para ese camino totalmente de ir nada más a través de la parte espiritual. Pero lo que Aarón hizo, llegó también a un extremo del pueblo de Israel porque no usaron la parte de Moshe de alguna manera. Para ellos el camino de Moshe, como dijeron, murió, entonces quedaron nada más con el camino de Aarón y eso no está bien. Hay que tener el equilibrio, entonces llegaron a hacer el pecado del becerro de oro. Por eso en la parashá de Jucat dice Dios a Moshe y a Aarón que tienen que agarrar la vaca roja. ¿Y quién tiene que hacerlo? Vikhu eleja. Dice, empieza con Moshe y Aarón y después termina con una forma singular, Vikhu eleja. Dice aquí, en una forma indirecta, le dice a Aarón, tú con el camino también ahorita tienes que agarrar un poco el mensaje de la vaca roja, es decir, anular la parte material y de alguna manera reforzar, fortalecer un poco más la parte espiritual. Y eso es lo que también, entre paréntesis, podemos aprender cuando quieres reprochar a alguien, no lo hagas de una forma directa, sino de una forma indirecta, como Dios le hizo a Aarón, de alguna manera regresar y fortalecer más la parte espiritual para no llegar otra vez a pecar en ese pecado del becerro de oro. Entonces, esa es la parte que podemos decir que es anular la parte material, y esa es la lógica de la vaca roja. Ahora, para terminar esa idea, ¿qué es impureza? ¿Qué es impureza? ¿Es algo mágico? ¿Es algo... ¿Qué es impureza? Hay una cosa interesante. Dice que cuando una mujer da luz a un niño, okay, se queda impura, pero cuando da a una niña es impura el doble. Machista la Torah, el judaísmo machista contra las mujeres. Una cosa. Segunda cosa, dice que los demás pueblos, menos los judíos, los demás pueblos no son impuros en el cementerio. Entonces la Torah también es racista. ¿Cómo puede ser eso? La Torah es machista y racista. ¿Cómo puede ser? Entonces la explicación es muy sencilla. ¿Qué es impureza? Impureza es falta de algo. Cuando hay falta, hay impureza. Cuando hay falta de alma, llega impureza. Falta de conocimiento. Falta de, ahorita vamos a ver cuál es el proceso que tenemos que hacer hoy en día. Dice, Adam ki yamut be'oel, una persona cuando muere es impuro. Dice, el comentarista Rashi trae del Talmud, ¿qué es Adam ki yamut be'oel? Dice, es el estudio de la Torah. Uno tiene que estudiar como muerto. ¿Qué quiere decir como muerto? ¿Por qué uno tiene que estudiar como muerto? Pero primero uno dice siempre cuando uno tiene que estudiar, tiene que pensar que todo el mundo murió. Ahorita tiene que enfocarse en su estudio, no ahorita pensar en todo el mundo. Ahorita enfócate en el estudio. Pero ahí en el muerto hay algo interesante. Cuando hay un muerto aquí, todos los que están bajo del mismo techo se quedan impuros igual. Pero con uno que no es judío, no se quedan todos impuros. ¿Por qué? Que no tienen que duchar. ¿De dónde viene la impureza? La primera impureza de Adam Arishon. Adam Arishon hizo su pecado, metió la muerte al mundo, hizo una falta de algo, llegó impureza. Después, entonces es para todos igual. Judíos, no judíos, mujeres, hombres, todos son iguales en eso. Después, en la entrega de la Torah, regresaron al nivel de Adam Arishon antes del pecado. ¿Ok? En ese momento, todos puros. ¿Pero quién? Lo que recibieron la Torah, ahí estaban los judíos. Pero otra vez hicieron el pecado del becerro de oro. Otra vez se quedaron impuros. ¿Ok? Otra vez hicieron falta. Ahora, primero en este momento las mujeres no participaron en el pecado del becerro de oro. Entonces las mujeres no tenían esta segunda muerte que trajeron en el pecado del becerro de oro. No hicieron este pecado. Por eso una mujer tiene menos mitzvot, porque tiene menos para arreglar en su vida, porque menos dañó. En ese momento se considera más viva. Ahora cuando una mujer da a luz y saca una niña, sacó más vida de ella. Ahorita hay ausencia más grande de vida de ella porque salió una niña, salió una mujer. Entonces la mujer que dio a luz se quedó más impura, con más falta. Y cuando sale un varón, es falta de vida de ella, pero no tanto como una mujer. Entonces por eso se queda impura más cuando nace niña. Los pueblos no es por racista, pero ellos, la impureza de ellos es por Adam Arishon. El pecado de Adam Arishon era algo que él metió adentro. Entonces la impureza es algo personal, es algo adentro del cuerpo. Pero el pueblo de Israel, el becerro de oro, hicieron algo externo. Entonces la impureza es más grande, es algo externo, es como
influencia bajo del Llega mismo a techo, más gente. llega a más. Entonces por eso la impureza segunda es más fuerte. Entonces no es ni contra las mujeres ni contra las naciones. Es entender que es impureza, no es algo mágico, sino es algo de ausencia. Hay ausencia, hay impureza. Entonces, ¿qué se hace? La vaca roja. ¿Qué llega a la vaca roja? La vaca roja es anular la parte material y llenarse de concepto y de cosas espirituales. Y llenaste de cosas espirituales, ya sacaste esta ausencia que había. Entonces ya hay pureza, ya no hay impureza, ya no hay falta, ya no hay ausencia, ya no hay vacío, ya llenaste este vacío. Ese es el concepto de la vaca roja, entender lo que está atrás y llenar lo que está atrás, el vacío que había. Llenaste, ya no hay impureza, hay pureza. ¿Y cómo se hace hoy en día? Dice lo que vimos ahorita, con la Torah. El estudio de la Torah es la parte espiritual que puedes meter a tu cuerpo y alejarse de la impureza. Por eso la Torah se llama Torat Chaim. ¿Ok? Etz Chaim y la Machazikim ba. Es el árbol de la vida. Es la vida. Y la muerte es impureza. La vida es pureza. Más vida, más pureza. Y menos impureza. Entonces esa es la parte importante hoy en día de aplicar la vaca roja, es aumentar más la parte espiritual y la parte del estudio, porque mientras más vida tienes siempre te alejas más de la muerte. Muerte y vida no son conceptos absolutos como nosotros pensamos. Uno murió, el otro está bien. No, dice Jajamim, hay gente que están vivos, se consideran muertos, y hay gente que están muertos, que se consideran vivos. Cada uno depende que deja aquí en este mundo. Si deja vacío o deja muchas cosas y muchas enseñanzas que uno puede seguir aplicando, entonces se considera vivo. Dice Jacob vino, no murió, está vivo. ¿Cómo está vivo? ¿Dónde está? La enseñanza quedó. La enseñanza, sus hijos, la tradición, todo se quedó, no se considera muerto. Se considera que está vivo todavía. Termino nada más, hay algo interesante en el Talmud. Y dice una historia, van a ver que no es historia, es totalmente metáfora. Dice que había una rana, ¿ok? Que era tan grande que tenía tamaño de 60 cabezas, de 60 ciudades. Y llegó la serpiente y comió a esa rana. Y llegó un cuervo y comió a esa serpiente. Se fue el cuervo a hoja de un árbol. Ahora imagínate el tamaño del árbol que tiene una hoja para dar lugar y espacio a un cuervo que tragó una serpiente que tragó una rana de 60 casas. Ahora, ¿eso es dónde pasó? Entonces, ¿por qué el Talmud nos cuenta eso? ¿Qué quiere enseñarnos con eso? Dice la rana... Todo tiene relación. Sí, pero la rana, 60 casas quiere decir, ahí es también un tema aparte, pero quiere decir que la parte, siempre el número 6, es la parte completa de las cosas materiales. Por ejemplo, 6 días de la semana menos Shabbat, 6 días materiales, es siempre la parte completa, es un número tipológico que muestra algo completo en la parte material. Ok, entonces es la parte material que 60, cuando Jajamín dice el número 60, 600, 600,000, todo eso quiere decir algo completo, ok. Era 60, la parte material. Y el tzfardea viene de dos cosas, también de la palabra dea, la palabra conocimiento de alguna manera. Entonces hay combinación del cuerpo con el alma. Llega la serpiente que es, como vimos en Adam Arishon, aquí está hablando de la parte mala, las tentaciones, las cosas que empiezan a comer. Porque la parte material es un medio muy bueno para llegar a la parte espiritual, pero también es un riesgo, es un peligro que puedes alejar más de la parte espiritual a través de las cosas materiales. ¿Qué se hace? Dice, Jamín tiene que traer y llegar el cuervo. ¿Quién es el cuervo? Dice, eso es lo que simboliza una cualidad más brutal. ¿Ok? Siempre en el Talmud. Es decir, para a veces alejarse de las tentaciones hay que tener fuerza. Por ejemplo, dice en el judaísmo que hay que nimsor nefesh, hay que entregar el alma. No gritar al Allah Akbar y entregar el alma y morirse. ¿Ok? Sino que es entregar el alma en el judaísmo. Dice alma en hebreo, también se traduce como deseo, como voluntad. Entregar a veces tus deseos, por ejemplo, rezar en la mañana, despertar a las 6 de la mañana, es entregar un deseo para rezar. Porque uno lo que más quiere en la mañana es quedarse dormir. Es lo más rico que hay. Pero no, se anula esto y se despierta. Es como algo contra la naturaleza humana, es entregar el deseo, es entregar el alma.
para lo que es Dios. ¿Y cómo se logra hacer eso, alejar de las tentaciones? Si no tienes alguna alternativa, es decir, despertar en la mañana sin hacer nada, no tiene sentido. Si no, hay que pegarse a la hoja del árbol. ¿Qué es el árbol? El árbol de la vida que estamos hablando. Hay que tener un estudio, hay que tener contenido para poder entregar esos deseos. No nada más entregar los deseos. Entonces, de alguna manera, hay que tener deseos. Hay que tener la parte material. Hay que tener la parte de Bet Hillel. Hay que tener la parte de Jajamim. Es la halajá, es el camino que tenemos que hacer hoy en día. Pero nunca podemos alejar totalmente de la parte de Rabbi Eliezer, de la parte de Bet Shammai. Siempre tenemos que tener Balance. Los dos en balance. En pensamiento. Como a veces entregar los deseos, entregar el alma, es decir, entregar la parte material para hacer también cosas espirituales. Es decir, tratar de llevar la parte material para fortalecer la parte espiritual. Y así tenemos el Shammai y el Hillel juntos. Elu ve'elu divrei Elokim chaim. Ambos son parte de Dios, son parte del camino correcto, y así podemos llegar a la esencia. Entonces no tenemos que ir a buscar una vaca roja ahorita para quemarla. No es el asunto, sino tenemos que buscar qué deseo podemos anular y quemar para fortalecer más la parte espiritual.